Nunca olvidaré el día en que un simple mendigo, harapiento y con la mirada perdida, se plantó frente al Buda y dijo: ¿Crees que tu sabiduría puede alimentar mi hambre? Mi nombre es Ananda y llevo más de 20 años al servicio del Buda. He sido su sombra, su aprendiz y su guardián. Nuestra vida es sencilla. Peregrinamos por aldeas, enseñamos las verdades del mundo y meditamos bajo los árboles mientras los días pasan como hojas arrastradas por el viento. El Buda, un hombre delgado pero lleno de energía, siempre viste su manto anaranjado con una serenidad que parece imperturbable. Su cabeza afeitada y su piel bronceada por el sol reflejan la paz que emana de cada uno de sus gestos. Aquel día, como cualquier otro, nos sentamos en el centro de una aldea. La gente venía a escuchar sus palabras, a buscar consuelo para sus miedos y respuestas a sus preguntas. La clave del sufrimiento está en el apego, dijo el Buda a un campesino que se arrodillaba frente a él. Libérate de lo que no puedes controlar y encontrarás paz. Era una enseñanza tan clara y simple que el campesino lloró de gratitud. Y entonces, como un relámpago que rompe el cielo tranquilo, llegó el mendigo. El mendigo era un hombre de unos 40 años, extremadamente delgado, con barba desordenada y vestido con harapos sucios. Sus ojos reflejaban una mezcla de desafío y desesperación. Caminó directamente hacia el Buda, ignorando a la multitud a su alrededor. ¿Tú?, dijo con una voz áspera. ¿Eres tú el hombre que dice tener todas las respuestas? El silencio cayó como una losa pesada. Los campesinos retrocedieron ligeramente y los discípulos intercambiaron miradas nerviosas. Mi primera reacción fue intervenir, pero el Buda levantó una mano con calma para detenerme. ¿Qué necesitas, amigo?, preguntó el Buda con serenidad. El mendigo se cruzó de brazos. Su postura era desafiante. Necesito comida, no palabras. Me pregunto si tu verdad es lo suficientemente buena para satisfacer algo tan básico como el hambre. El descaro del mendigo me indignó. Algunos discípulos comenzaron a murmurar entre ellos, visiblemente molestos. Sin embargo, el Buda no mostró ningún signo de incomodidad. Su mirada estaba fija en el mendigo, pero no era una mirada dura. Era serena, como siempre. Hambre, dices. Muy bien. Entonces ven, siéntate. Hablemos de tu hambre. El mendigo titubeó por un momento. Luego, con movimientos bruscos, se dejó caer al suelo frente al Buda, mirándolo con un escepticismo que parecía inamovible. El Buda no perdió su serenidad. Con la misma calma de siempre, se volvió hacia mí y dijo: Ananda, trae lo que podamos ofrecer. Sabía que nuestras provisiones eran escasas, apenas teníamos lo necesario para alimentarnos. Sin embargo, obedecí sin cuestionar. Fui hacia nuestra bolsa de provisiones y tomé un puñado de arroz y una fruta madura. Regresé y coloqué la comida frente al mendigo. El hombre miró la comida con una mezcla de incredulidad y hambre voraz. Sin decir palabra, comenzó a devorarla con una desesperación que no intentaba ocultar. Cada bocado parecía un acto de supervivencia, como si temiera que alguien se lo arrebatara. Mientras comía, algunos discípulos a mi alrededor murmuraban entre ellos, visiblemente incómodos con la actitud del mendigo. Pero el Buda los silenció con una mirada. Su atención estaba completamente centrada en el hombre que tenía delante. Cuando el mendigo terminó de comer, dejó caer los restos al suelo. Se limpió la boca con el dorso de la mano y levantó la vista hacia el Buda. Está bien, comí, pero aún no entiendo cómo tus palabras pueden hacer algo por mí, dijo con amargura. El Buda inclinó ligeramente la cabeza. Tu cuerpo ahora está saciado, aunque sea temporalmente. Pero dime, ¿qué sentirás cuando este alimento se haya consumido? El mendigo frunció el ceño, irritado. ¿Qué sentiré? Hambre otra vez, obviamente.
El Buda asintió con suavidad. Exacto, el hambre siempre regresa, pero no solo la del estómago, también el deseo, la ira, el miedo. Todas esas hambres nos devoran desde dentro. Pero hay un hambre más profunda, una que te ha traído aquí hoy, aunque no lo sepas. Por primera vez, el mendigo no respondió de inmediato. Bajó la mirada al suelo, como si intentara comprender las palabras del Buda. La multitud observaba en absoluto silencio, conteniendo la respiración. El Buda mantuvo su expresión tranquila mientras el mendigo lo observaba con una mezcla de escepticismo y frustración. Las palabras del maestro resonaban en el aire como un eco suave. El hambre siempre regresa, pero hay algo más profundo que la comida no puede saciar. Ese vacío, ese anhelo interno, es el verdadero origen de tu sufrimiento. El mendigo, confundido, respondió: ¿Qué sabes tú de hambre? ¿Qué sabes tú del sufrimiento de un hombre que no tiene nada? Hubo un murmullo entre los discípulos y la multitud, pero el Buda los silenció con un simple gesto. Luego respondió con calma: Sé que el hambre del estómago puede ser insoportable, pero también sé que hay otra hambre que nos consume desde adentro, el apego al dolor, el deseo de llenar un vacío que no entendemos. Esa hambre es la que te ha traído aquí. Por un instante, el mendigo pareció luchar internamente. Su postura desafiante empezó a relajarse. Bajó la mirada al suelo, como si buscara una respuesta dentro de sí mismo. El Buda continuó: El primer paso es aceptar que esa hambre existe. Sin reconocimiento, no puede haber liberación. El mendigo, aún sentado frente al Buda, guardó silencio por primera vez. La multitud miraba expectante, como si estuvieran presenciando algo extraordinario. El silencio que siguió fue profundo. El mendigo, aún sentado frente al Buda, levantó la vista lentamente. Por primera vez, su mirada ya no parecía desafiante. Era como si estuviera buscando algo, aunque no supiera qué. ¿Cómo puedo llenar ese vacío?, preguntó finalmente, su voz quebrándose. La multitud seguía en completo silencio, expectante. El Buda lo observó con compasión antes de responder: El vacío que sientes no puede llenarse con cosas externas. No es el hambre del cuerpo lo que debes calmar, sino el hambre del espíritu. El mendigo frunció el ceño, claramente luchando por comprender. ¿Y cómo se calma esa hambre? Observa tu sufrimiento, no lo niegues ni huyas de él. Solo cuando lo aceptes podrás comprenderlo. El mendigo negó con la cabeza. Es fácil decirlo, pero el dolor que siento es más fuerte que yo. No sé si puedo enfrentar algo tan grande. El Buda, con su voz tranquila, replicó: No es fácil. Es un camino difícil, lleno de pruebas. Pero cada paso que des hacia la comprensión aliviará una parte de tu carga. El mendigo permaneció en silencio, como si procesara las palabras. Yo, desde mi lugar junto al Buda, sentí una profunda admiración por su paciencia y su capacidad para llegar incluso a las almas más perturbadas. El camino que él ofrecía no era uno de soluciones rápidas, sino uno de transformación verdadera. El mendigo permaneció en silencio durante un largo momento. Su respiración era pesada, como si estuviera luchando contra un dolor invisible. Finalmente levantó la mirada y dijo: Si todo lo que dices es verdad, ¿por qué duele tanto? ¿Por qué enfrentar mi dolor parece algo imposible? El Buda lo observó con serenidad y respondió: El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Lo que duele es nuestra resistencia a aceptar lo que somos, lo que sentimos. El mendigo pareció reflexionar sobre esto. Su expresión cambiaba lentamente, de rabia a confusión y luego a algo que se parecía a la duda. ¿Cómo puedo empezar?, preguntó en voz baja. Primero, siéntate contigo mismo. No huyas. Siéntete, con todo tu dolor, tu rabia y tus miedos.
como si observaras una tormenta desde la seguridad de un refugio. Solo entonces encontrarás claridad. El mendigo suspiró profundamente. Sus hombros se relajaron un poco. Por primera vez, su cuerpo ya no parecía estar a la defensiva. El Buda continuó: no estás solo en este camino. El simple acto de buscar ya es un primer paso hacia la paz. Yo, Ananda, observaba todo con fascinación. Nunca había visto a alguien tan desafiante comenzar a abrirse de esta manera. La multitud seguía inmóvil, como si no se atrevieran a interrumpir este momento. El mendigo cerró los ojos, como si intentara absorber las palabras del Buda, pero cuando los abrió nuevamente, su mirada estaba cargada de angustia. No entiendo cómo enfrentarme a algo tan grande, dijo con una voz quebrada. Mi vida ha sido un cúmulo de hambre, dolor y rechazo. ¿Cómo puedo estar en paz cuando todo lo que he conocido es sufrimiento? El Buda lo observó con compasión, pero también con firmeza. El sufrimiento que has conocido es real, pero no define quién eres. Es como una tormenta, intensa, aterradora, pero pasajera. Si permaneces en el ojo de esa tormenta, no podrá destruirte. El mendigo sacudió la cabeza frustrado. ¿Y si la tormenta nunca termina? ¿Y si simplemente soy alguien destinado a sufrir? La multitud contuvo el aliento. Sentí que incluso los árboles alrededor parecían inmóviles, como si la naturaleza misma esperara la respuesta del Buda. Nadie está destinado a sufrir, dijo el Buda con una calma inquebrantable, pero mientras creas que eres tu dolor, seguirás atrapado en él. Libérate de esa identidad. Solo entonces podrás caminar hacia la paz. El mendigo se quedó inmóvil. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Su respiración era profunda, como si algo dentro de él estuviera rompiéndose y liberándose al mismo tiempo. ¿Cómo dejo de ser mi dolor?, preguntó casi en un susurro. Aceptándolo, dijo el Buda. Acepta tu dolor como aceptarías la lluvia. Déjalo ser, pero no te aferres a él. No eres la tormenta, eres el cielo que la contiene. El mendigo permaneció sentado, inmóvil, como si las palabras del Buda hubieran atravesado una barrera que llevaba años levantando. Finalmente, levantó la cabeza y lo miró directamente. No soy la tormenta, repitió como si probara el peso de las palabras. Soy el cielo que la contiene. El Buda asintió con una leve sonrisa. Así es, dentro de ti hay una paz inmutable, un espacio que la tormenta no puede tocar. Solo necesitas reconocerlo. La multitud, que hasta ahora había guardado silencio absoluto, empezó a moverse ligeramente, como si ellos mismos sintieran el impacto de las palabras. Algunos campesinos asintieron con la cabeza, otros miraron al mendigo con una mezcla de curiosidad y respeto. El mendigo bajó la vista de nuevo, esta vez no en señal de derrota, sino de introspección. Respiró profundamente y dijo: siempre pensé que tenía que luchar contra todo, contra los demás, contra mí mismo. Nunca imaginé que lo que necesitaba era dejar de luchar. Dejar ir no es rendirse, respondió el Buda. Es aceptar que hay cosas que no puedes controlar y confiar en que esa paz interna te guiará. Las lágrimas seguían cayendo por las mejillas del mendigo, pero su rostro había cambiado. Ya no había rabia en él, sino algo parecido a la esperanza. No sé si puedo hacerlo solo, admitió. El Buda lo miró con ternura. El camino es tuyo, pero nunca estarás realmente solo. Cada paso que des te conectará más con la verdad que ya llevas dentro. El mendigo asintió lentamente. Aunque su cuerpo estaba visiblemente agotado, algo en su postura había cambiado. Ya no parecía un hombre derrotado, sino alguien que había encontrado un propósito. El mendigo, visiblemente cambiado, permaneció en silencio por un momento más.
Luego se puso de pie, lentamente, como si cada movimiento estuviera cargado de un nuevo propósito. Miró al Buda y por primera vez, en lugar de desafío o desesperación, había en sus ojos algo que parecía gratitud. «Gracias», dijo, su voz temblando levemente. «No sé si puedo cambiar de inmediato, pero ahora entiendo que hay algo más allá de mi sufrimiento». El Buda lo miró con una calma inquebrantable y asintió. «El cambio no ocurre de un día para otro, pero el hecho de que estés dispuesto a dar el primer paso ya es un gran avance». La multitud observaba en absoluto silencio. Algunos campesinos murmuraban entre ellos, sorprendidos por la transformación visible en el mendigo. Yo, Ananda, sentí una profunda admiración. Había presenciado este tipo de momentos antes, pero cada vez me parecía más asombroso cómo el Buda podía llegar incluso a las almas más atormentadas. El mendigo dio un paso hacia atrás, inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto y dijo: «Voy a intentarlo. Intentaré encontrar esa paz que dijiste que está dentro de mí». «Cada paso cuenta», respondió el Buda. «No te apures. Camina al ritmo de tu propio corazón». El mendigo asintió y con pasos lentos se alejó de nosotros. La multitud se apartó en silencio para dejarlo pasar. La escena quedó impregnada de un aire de quietud y significado, como si todos hubieran presenciado algo profundo y transformador. Mientras el mendigo se alejaba, el Buda permaneció en silencio, su mirada fija en el horizonte, como si estuviera contemplando algo más allá de lo visible. La multitud, que había estado inmóvil durante todo el encuentro, comenzó a dispersarse lentamente. Algunos campesinos se acercaron al Buda con las manos juntas, inclinando la cabeza en señal de respeto antes de regresar a sus hogares. Yo, Ananda, me senté cerca del maestro, observando cómo el día continuaba su curso, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero algo dentro de mí sabía que todos los que habían presenciado ese momento jamás volverían a ser los mismos. Habíamos visto cómo incluso el alma más atormentada podía encontrar un atisbo de luz. Finalmente, rompí el silencio. «Maestro, ¿crees que el mendigo encontrará la paz que busca?». El Buda me miró con una leve sonrisa, como si ya conociera la respuesta. «Ananda, lo importante no es si la encuentra de inmediato, sino que ahora sabe que existe. Eso ya es suficiente para comenzar». Asentí lentamente, comprendiendo que la transformación no es un destino, sino un viaje. Lo que el mendigo había recibido no era una solución, sino una semilla, algo que crecería con el tiempo si él estaba dispuesto a nutrirlo. El Buda volvió a cerrar los ojos, sumergiéndose nuevamente en su meditación. Mientras el viento soplaba suavemente entre los árboles, sentí una profunda paz en mi interior, como si las enseñanzas de aquel día hubieran sido también para mí. El mendigo no volvió ese día, ni al día siguiente. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. Era como si su partida hubiera dejado una lección silenciosa que todos estábamos digiriendo. Los campesinos que habían sido testigos del encuentro hablaban de él en sus hogares, compartiendo las palabras del Buda, intentando aplicarlas a sus propias vidas. Mientras continuábamos nuestro camino, recuerdo haber observado más detenidamente a las personas que venían a escuchar al maestro. En sus ojos ya no veía solo curiosidad, sino también esperanza. Incluso los discípulos parecían más atentos, como si el episodio con el mendigo los hubiera tocado profundamente. Unas semanas después, en otra aldea, un hombre se acercó a nosotros. Aunque estaba más limpio y sus ropas eran modestas pero decentes, lo reconocí de inmediato. Era el mendigo. Su postura era diferente. Ya no había desafío en sus ojos, sino calma. «Maestro», dijo inclinándose profundamente ante el Buda, «no he olvidado tus palabras.
He intentado sentarme conmigo mismo, como dijiste. No ha sido fácil, pero siento que he empezado a encontrar algo dentro de mí, algo que creía perdido. El Buda lo miró con su habitual serenidad y respondió: el simple hecho de intentarlo ya es un paso hacia la paz. Cada día que lo hagas, ese espacio interno se volverá más claro. El mendigo, o tal vez ya no lo era, sonrió ligeramente. Gracias, maestro, por mostrarme el camino. Lo vi marcharse nuevamente, pero esta vez no era el mismo hombre que había llegado a nosotros semanas atrás. Había en él algo nuevo, una vida renovada que irradiaba desde su interior. El día que vimos al mendigo marcharse por última vez, sentí que un ciclo había llegado a su fin. Había llegado a nosotros como un hombre roto, con una desesperación tan profunda que ni siquiera sabía que buscaba algo más que comida. Pero se fue como alguien que había encontrado una chispa de claridad, una dirección en medio de la tormenta. Esa noche, mientras el Buda meditaba bajo un árbol, no pude evitar acercarme para hablar con él. Me senté a su lado y después de un momento de silencio le pregunté: Maestro, ¿crees que todos somos capaces de cambiar, incluso aquellos que parecen estar perdidos? El Buda abrió los ojos lentamente y me miró con una calma infinita. Ananda, el cambio es posible para todos, pero no depende de lo que hagamos por ellos, sino de lo que estén dispuestos a hacer por sí mismos. Asentí, dejando que sus palabras se asentaran en mi mente. Recordé la mirada del mendigo al marcharse, cómo su rabia se había transformado en algo mucho más suave. Comprendí entonces que el verdadero cambio no era algo que pudiéramos imponer o regalar. Era una semilla que solo podía crecer desde dentro. El Buda cerró los ojos nuevamente, regresando a su meditación, y yo me quedé allí, mirando las estrellas que brillaban entre las ramas del árbol. Sentí una profunda paz al comprender que, aunque el camino de cada uno es único, todos llevamos dentro la capacidad de encontrar nuestra propia luz.